tenemos aquí al experto ya y vamos a conversar sobre el ultrasonido, perdón, en la mujer embarazada, también conocido como ecografía o sonograma. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, una vez más. buenos días. La pregunta del año, facilita. ¿De qué se trata un ultrasonido? ¿Qué se hace con el ultrasonido? Un ultrasonido es un equipo que tiene muchas funciones, o sea, es un equipo versátil que puede haber para muchas cosas. El cuerpo, prácticamente cualquier parte del cuerpo nosotros podemos hacer un ultrasonido, pero para la parte que nos interesa, que es la parte del embarazo, es una herramienta súper eficaz. ¿Qué lanza un ultrasonido, doctor? ¿Qué información les puede dar al ginecólogo en este caso? Mira, el ultrasonido se basa en unas ondas de sonido, así como dice la palabra, que rebotan, entonces dan una imagen, que es lo que nos permite ver de una manera bastante clara. Por ejemplo, en una paciente que está empezando un embarazo, nosotros podemos desde muy temprano detectar un embarazo, si el embarazo está bien, si está dentro de la matriz, del útero, si es un embarazo viable, si tiene un embrión, si el embrión tiene latido. Todos esos detalles podemos verlos al puro principio. ¿El ultrasonido no afecta al bebé? O sea, para nada, okay. Porque es sonido, básicamente son imágenes producidas por ondas sonoras. Entonces es muy seguro y no tiene ningún tipo de efecto secundario. Podemos hacerlo, queremos todos los días y no pasa nada. Okay. Doctor, ¿por qué existen estos mitos? Y va ligado a lo que pregunta Erika, de que las mujeres no deben hacerse ultrasonidos en el primer trimestre. Esto lo he escuchado muchísimo. ¿Ha cambiado la tecnología del ultrasonido de alguna manera o esto es simplemente un mito? Nunca ha sido así. Realmente el ultrasonido en el primer trimestre es muy útil para nosotros. Antes, cuando no existía el ultrasonido, nosotros podíamos hacer un examen, de repente dar cuenta si la matriz estaba un poquito grande, algunos cambios, pero no podíamos estar seguros que había un ultrasonido, que había un embarazo viable. Hoy en día, desde que la mujer ya tiene una semana o 10 días de falta, ya yo puedo hacer un diagnóstico por ultrasonido. Así es, de hecho, es preocupante aquella mujer, y pasa hoy por hoy, que no se realiza ultrasonido durante todo el embarazo, puede ser por diversas circunstancias, porque no tiene recursos, porque vive muy lejano. Claro. Ahí es peligroso porque entonces no sabes cómo va todo este tema del bebé dentro de la matriz, ¿no? Claro, pero nosotros vamos dándole seguimiento. Hay ciertas cosas que nosotros vamos viendo en el estudio de ultrasonido que nos va a indicar que el embarazo está progresando de manera adecuada. ¿Qué anomalías se pueden ver en ultrasonido? De salida podemos saber, por ejemplo, si un embarazo, existe un embarazo que está activo, que está vivo, o hay lo que se conoce como aborto diferido, que es un embarazo, se desarrolló un embrión y se detuvo el crecimiento. La mujer siguió y al mes siguiente de repente le hacemos ultrasonido y nos damos cuenta que no hubo crecimiento y está el embrión sin latido o posiblemente ya no se vea nada. También hay ocasiones donde se desarrolla un embarazo y se llama, hay un término que se llama aborto frustrado embarazo anembriónico, donde no hay un embrión, nada más hay un saco que crece y no hay embrión. ¿Esto es lo mismo que llaman embarazo ectópico? No, ectópico es, y eso también nos sirve el ultrasonido, cuando el embarazo no está dentro de la matriz, está fuera, por eso se llama ectópico, fuera del lugar. Y usualmente donde se alojan, en la gran mayoría de las veces, es en las trompas de falopio, en las trompas uterinas. Entonces cuando un embarazo se desarrolla ahí, es un embarazo que puede ser muy peligroso, porque eso crece, se puede romper, provoca un sangrado y una mujer puede inclusive morir por una hemorragia interna. Doctor, ¿recuerda cuando me hacían ultrasonido, tomaban como unas medidas, de la cabeza o de la matriz? O sea, eran varias medidas. ¿Para qué son estas medidas? Para saber si el embarazo está creciendo bien y está creciendo parejo. Al principio lo único que vamos a medir es un embrioncito de medida de la cabecita a la colita, lo que llaman cabeza-cola. Y de acuerdo a eso hay unas tablas, el ultrasonido tiene una tabla que me dice eso equivale a tantas semanas de embarazo. A medida que va creciendo ya nosotros podemos hacer otras medidas un poquito más completas, que son medir la cabeza, el perímetro de la cabeza, el abdomen, la longitud del hueso del muslo, el fémur. Y estas medidas, cuando se hacen en conjunto, nos van a dar en la tabla, decir este embarazo tiene tantas semanas. Si la mujer dice yo tengo tanto, y el ultrasonido dice que otro tiempo, otra cantidad de semanas. El ultrasonido es el que manda. El ultrasonido pues me va a decir, sí, algo está pasando. ¿Qué puede ser? O la mujer se equivocó de fecha, o puede ser a medida que el embarazo va progresando que haya un embarazo con una restricción de crecimiento y eso se da ya más en los meses finales.
o que las medidas no concuerden. Una la mujer que está cabeza embarazada. no concuerda con el abdomen y eso, y ahí hay que investigar un poco más. Ok, una mujer que está embarazada, ¿qué es lo que le recomienda el doctor? ¿Cada cuánto debe hacerse o realizarse un ultrasonido? O sea, lo ideal es hacerlo, ojalá cada consulta, pero a veces no es factible por cuestiones de tiempo o de costo, depende de dónde esté la paciente. Pero usualmente yo hago un embarazo inicial para hacer un diagnóstico, posteriormente en las primeras semanas para verificar que ese embrión esté desarrollándose, y luego cuando llega a las 12, 13 semanas hacemos un ultrasonido donde vemos algunos detalles, como la parte de la nuca, que si hay el huesito nasal, un tipo de detalles que nos están diciendo que el embarazo va bien. Ahora que cambió la tecnología, pues existen, entiendo que el ultrasonido 3D y el Sí, 4D, el 4D. que señores es lo máximo, la que no se lo va a realizar, está embarazada en casa, corra a hacérselo. Sí. Yo le pude ver en detalle la carita a la bebé. ¿Desde Claro. qué tiempo es recomendable hacer el 4D? ¿Y puede afectar al niño o es No, lo mismo? para De nada. ningún modo. Es simplemente una tecnología más moderna que nos da una imagen en tercera dimensión, en foto o en imagen de movimiento, que es lo que se conoce como 4D. Esto generalmente se hace ya para detectar ya más detalles, eso se llama ultrasonido estructural, para ir haciendo diagnóstico de que todo esté bien. ¿Dónde lo podemos hacer? ¿En qué tiempo? Bueno, se puede hacer a las 20 semanas, 19, 20 semanas. Normalmente esa es la etapa donde las mujeres van porque quieren saber el sexo. Claro. ¿No? Normalmente en ese ya es un periodo donde uno puede hacer diagnóstico. Pero a mí me gusta hacerlo más cuando ya el bebé está más desarrollado, donde se pueden ver más detalles, y más o menos 27, 28 semanas. Eso depende de cada persona o sea, no es un patrón. Depende también si hay algún problema. ¿Se puede ver algún problema más detallado en el 4D? 3D y 4D viene siendo más o Por menos ejemplo, lo mismo. si hay algo en el cerebro. Lógicamente en sus que todo esto partecitas, nos va, el corazón, no sé. ya se va a ir viendo estructuras propias Claro. con mucho más detalle, porque es un ultrasonido que tiene mucho más resolución que un ultrasonido que usamos para nada más ir viendo crecimiento y medidas. Claro que sí. Sí. Yo recuerdo que cuando vi a mi hija por primera vez en el 4D, le vi la cara, ya sabía quién se iba a parecer. Y dije, igualita al papá. Yo dije, mira, parece que lo hubiese parido tú, 1, 2. Me llamó mucho la atención que tú puedes ver pues las expresiones del bebé, puedes ver que sonríe, puedes ver que Elías se chupaba los dedos dentro del vientre, podías ver que bebía el líquido amniótico, Claro. y ahí el doctor se puede dar cuenta, pues como quien dice, de muchas cosas que hace el niño dentro Sí, del vientre. o sea, obviamente el ultrasonido realmente, la parte bonita es decir, que le puedo ver la cara, Esa las facciones, vivencia. pero para nosotros es más que nada pues, parte ver que médica. todas las estructuras estén completas y que no haya ningún tipo de defecto. Claro que hay algunas cosas, detallitos que se pueden ver ya en un bebé, como por ejemplo si viene con problemas del labio leporino, si hay algún signo de trisomía 21, que es el síndrome de Down, ese tipo de cosas que también, obviamente hay otros exámenes que se han ido haciendo durante el embarazo. Entonces nos da más tranquilidad de que todo está evolucionando bien. Pero lógicamente el interés de la mayoría de la gente es confirmar el sexo y verle la carita y poder Claro tomar la que foto. sí. A veces el Eso es lo bebé es primario. rebelde y entonces está en una posición que En no se medio de la deja emoción de la o madre. tiene la mano enfrente. Pero o sea, realmente es un ultrasonido que primero debe ser hecho por un especialista, un médico que esté bien entrenado en ultrasonido. No es cualquiera el que hace un ultrasonido tridimensional. Yo personalmente no me dedico a eso. Yo hago ultrasonidos simplemente para ir viendo crecimiento y siempre refiero a otro especialista, alguien Así que es. ya me va a dar una imagen mucho más detallada y me va a dar un reporte diciendo, bueno, está todo bien, y me hace una serie de estudios internos, verificar que los órganos estén bien y que el bebé esté creciendo parejo también. Eso es importante. Claro que sí, doctor. Me gustaría que la próxima vez conversáramos un poquito sobre si es posible intervenir, y esa pregunta la dejo en el aire, a los bebés cuando está la mujer en etapa de embarazo y tiene complicaciones. ¿Le Sí, parece? existe hoy en día Hay un la método. tecnología de cirugía en útero y todo eso. Sí. Bueno, Realmente son me encantaría cosas hablar de esos muy temas. especializadas. Bueno, esa es otra cosa. Gracias, doctor, por su intervención. Allí tuvimos la información de contacto.